Muy buenas, terminamos hablando de reglajes para este Gran Premio de Miami y además nos va a servir para intentar entender quién puede ir bien y quién puede no ir tan bien. Y por supuesto, cuando termine, nos servirá para entender qué tipo de coche tiene cada uno. Es decir, si Aston Martin va mejor en recta o en curva, si el Ferrari pues se le da mejor las curvas rápidas que al McLaren, todas estas cosas. Así que para ayudarnos a entender todos los conceptos de aerodinámica, os traigo como siempre estas fotos, ¿no?, de los Fórmula 1. Vamos a empezar hablando de la carga aerodinámica. Es un circuito de relativamente baja carga aerodinámica. Lo vimos cuando analizábamos cada curva, el esquema, la telemetría. Es un circuito en el que tener menos carga aerodinámica nos va a ayudar porque tenemos muchos tramos de recta. Os lo pongo aquí. Pensad que todo esto es a fondo. Todo esto prácticamente es a fondo. Y todo esto es a fondo. Son muchos metros de circuito en los que el drag es absolutamente crítico. Por lo tanto, lo que hacemos es descargar los alerones para tener menos drag y seguimos teniendo, por supuesto, el suelo y el difusor para generar carga aerodinámica. De hecho, hay algunas curvas que son quizá bastante especiales en este sentido, sobre todo las del primer sector. Fijaos en esta serie de enlazadas, la 4, 5, 6, 7. Aquí si tienes suficiente carga aerodinámica, lo que vas a poder hacer es la 4 a fondo, aunque luego ya tengas que empezar a perder velocidad para la 5, como explicábamos que se trazaban. Si tienes menos carga aerodinámica, vas a tener que levantar aquí y sí es cierto que vas a perder algo de tiempo, pero no es lo mismo tener que levantar aquí sabiendo que aquí vas a tener que levantar igualmente a, por ejemplo, si tuvieses que hacer esta curva levantando y frenando en vez de hacerla a fondo, que evidentemente nunca se va a poder hacer a fondo, ¿vale? Es decir, si tú tienes después de una curva una recta eterna, lo que hagas en esa curva es crítico. Si tú después de una curva tienes otra para la que hay que frenar, lo que hagas en esta no es tan importante, ¿vale? Espero haberme explicado. Por supuesto, en todo este primer sector, pues vas a perder tiempo si tienes menos carga aerodinámica, porque esto lo vas a hacer más lento, esto lo vas a hacer más lento, pero luego en el segundo sector vas a ganar un montón de ventaja. Y pensaré, bueno, pero esta serie de curvas tan lentas, aquí también puedo sacar ventajas si tengo mucha carga aerodinámica. Pues la verdad es que no, porque son curvas tan lentas que la aerodinámica, a ver, es un Fórmula 1 y siempre genera muchos kilos de carga aerodinámica, pero no es tan importante como, por ejemplo, en esta serie de enlazadas que realmente es el primer sector. En el tercero, bueno, un poco para la 17, aunque es de baja velocidad, la 18 y la 19 la puedes hacer un poquito menos forzado, degradar menos los neumáticos, eso sí es verdad, pero lo que es clave, sin duda, son las rectas. Por lo tanto, hay que descargar al máximo los coches en cuanto a carga aerodinámica, siempre y cuando, uno, no vayas a tener problemas de degradación y dos, no haya curvas en las que tengas que levantar muchísimo más que el resto. También va a contar, por supuesto, el hecho de si tenemos un balance aerodinámico más adelantado, más atrasado y demás. Es verdad que para el primer sector te puede interesar ese balance un poco más adelantado porque te da más apoyo, por supuesto, en el tren delantero, que es el que gira las ruedas. O sea, si quieres girar a la izquierda son estas dos ruedas delanteras las que dirigen el coche. Entonces, tener más apoyo ahí hace que el coche sea más reactivo y te responda mejor. Pero claro, esto no nos puede dar un problema y es que luego cuando tengamos, por ejemplo, la curva número 16, sí, entres mejor en curva, pero a lo mejor cuando empiezas a dar gas las ruedas traseras patinan y no sales con tanto empuje. Así que realmente es un circuito para el que yo pondría un balance quizá ligerísimamente adelantado y si no bastante neutral. Que por cierto en Level Up Academy tenéis publicado el setup de un Fórmula 1 2023 del F1-23 tanto para el circuito de Miami como para cualquier otro. Y si tenéis cualquier problema y decir, oye, es que en este sector pierdo tiempo, es que esta curva se me da fatal, me lo podéis decir y lo resolvemos. Porque yo os doy el reglaje con un vídeo explicando todos los parámetros y demás para que vosotros entendáis qué es lo que he modificado y poder modificarlo vosotros. Pero si luego tenéis cualquier problema, yo ya sé qué reglaje estáis utilizando porque entiendo que es el mío y yo os digo, vale, pues yo os recomiendo desbloquear el diferencial, adelantar el reparto de frenada, poner menos carga, toda esta cosa, ¿vale? Así que, de verdad, lo que estéis en Level Up Academy y tengáis cualquier problema, para eso estoy aquí. Y, lo dicho, en cuanto a la carga aerodinámica, va a ser una carga baja, pero mucho ojo con esas curvas. Hay un tema también importante y es que hay coches que cuando pones una configuración de baja carga, es decir, pones los alerones más horizontales y no tan altos o con un ángulo de incidencia tan alto, tienen mejor eficiencia. Entonces, esto lo que significa es que si eres capaz de generar mucha carga con el suelo, los alerones los puedes descargar más, porque ese primer sector lo vas a poder hacer bien igualmente. No tan bien como si tuvieses más cargados los alerones, pero bien igualmente. Y luego en recta no vas a penalizar tanto. Ahora, como tu suelo no funcione tan bien junto con el difusor, por supuesto, y tengas que tirar de alerones para conservar neumáticos e ir decentemente en el primer sector, este circuito te mata, porque vas a tener dos rectas larguísimas en las que vas a perder un montón de tiempo. Y luego, lo que decía, hay un tema interesante y es esta serie de enlazadas.
que son muy lentas. De hecho, venimos de una curva también bastante lenta. Bueno, dos, la 11 y luego la 12, todo esto se hace a muy poquita velocidad. La 13 sí que se puede acelerar un poco y hacer a fondo, pero porque vienes de muy poca velocidad y luego justo tienes que frenar. Porque aquí la aerodinámica hemos dicho que, bueno, algo te ayuda, pero no mucho. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Con las suspensiones. Otras veces decimos, bueno, pues cuando tenemos un circuito de mucha curva lenta, lo que hacemos es quitar rigidez contra el balanceo en el tren delantero. Hace que se balancee un poquito más el tren delantero, que parece algo malo, pero siempre dentro de los límites lógicos y coherentes dentro de la Fórmula 1, te da un poquito de mejor comportamiento en curva lenta. Pero claro, como tú en un circuito de tanta velocidad pongas unas suspensiones que sean muy blandas ante el balanceo, en el primer sector estás fundido, porque ahí necesitas que haya mucho apoyo del tren delantero, y eso te lo da el alerón delantero especialmente. Entonces, este alerón lo que quieres ir siempre, pues mira, lo más horizontal posible, así perfecto. Si el coche se balancea hacia un lado y el alerón se inclina, ya no está funcionando tan bien. Así que eso quizá no sea la mejor solución. ¿Qué podemos hacer? Buscar divergencia en el tren delantero. Eso nos va a dar un poquito más de agilidad del coche, nos va a ayudar en la frenada, aunque penalicemos un poquito en las rectas. Entonces, quien lo puede hacer, pues bienvenido sea. Esto se suele compensar también con la convergencia en el tren trasero, es decir, que las ruedas traseras apunten así, y es verdad que te puede ayudar, sobre todo si bloqueas mucho el diferencial, entregas mucho par, que esto los pilotos de Fórmula 1 lo pueden hacer desde el volante, pues te ayuda mucho, porque claro, tú vas a empezar la recta, pues por ejemplo, la recta que tenemos entre la 16 y la 17, que es enorme, pues tú lo que quieres es aquí dar gas cuanto antes, con mucho agarre, que el tren trasero empuje todo lo posible. Pones unas anti-roll muy rígidas, un diferencial muy bloqueado, la entrega de par muy alta. Problemas, un tracción trasera. Entonces, si este coche está girando y este tren trasero empuja mucho, ¿qué va a pasar? Que el coche se dé la vuelta y haga un trompo. ¿Cómo lo compensamos? Poniendo un poquito de convergencia, que lo que nos da es un poquito más de estabilidad, sobre todo saliendo de curva, porque es el tren trasero, que es el que se carga cuando salimos de curva. Así que eso sí que nos podría ayudar. Por supuesto, todo lo que estéis en el F1.23 y demás, yo creo que esto os puede ayudar bastante. Otro tema importante, el bloqueo, desbloqueo del diferencial y estas cosas. Es un circuito en el que en aceleración lo más bloqueado posible para tener más empuje y más velocidad en recta. En deceleración, es decir, cuando estamos entrando en curva, más desbloqueado, porque claro, como tengas un diferencial bloqueado que te da subviraje aquí, incluso luego en todas estas zonas, estás perdido. En el resto a lo mejor no te importa tanto porque, bueno, lo puedes compensar con aerodinámica, sobre todo en este primer sector, por aquí, pero en esta zona, como tengas subviraje en curva lenta, estás fundido sí o sí. Así que, ¿qué nos quedaría por revisar? Quizá el tema de los frenos. Yo suelo decir que en un circuito en el que tenemos muchas frenadas fuertes se adelanta el balance de freno porque hacemos la frenada más eficiente. Es más fácil apurar la frenada cuando tengas que adelantar o defenderte, pero te puede inducir cierto subviraje. Esto si lo compensas con otros sistemas, con las suspensiones, las alineaciones y demás, pues a lo mejor no te interesa, pero claro, es que un Fórmula 1 puede elegir cuánto se va atrasando el balance según vamos levantando el pie del freno. Entonces esto es una auténtica maravilla y permite corregir ese subviraje cuando estamos entrando en curva. De todas formas, otra vez, para los que estéis en el simulador y demás, si lo podéis controlar desde el volante, para las frenadas fuertes, adelantad ese balance y para el resto del circuito, sobre todo primer sector, atrasarlo un poquito, porque de esa forma, en cuanto deis un toque con el freno, el coche se os va a cruzar. Aunque para eso también es interesante la retención del freno motor. También lo pueden regular los pilotos de Fórmula 1, pero claro, como es una tracción trasera, si tú pones mucha retención al reducir marcha, lo que va a pasar es que das golpes como de sobreviraje, por así decirlo. Entonces te va a ayudar a ir metiendo el coche en curva. Ya digo, para el primer sector es absolutamente clave y a rasgos generales yo diría que para el primer sector un balance más bien atrasado y para el resto quizá adelantado, pero tampoco volviéndonos locos a ver si vamos a tener algún problema en esta sección tan revirada, porque pensad que aquí venimos por aquí, si tienes un balance de freno muy adelantado y el coche se te va largo, vas a perder un montón. Recordad, un balance de freno adelantado suele inducir subviraje y aquí subviraje es mortal. A no ser que lo corrijáis con otros sistemas, vais a sufrir bastante. Así que este sería un poco el resumen de los reglajes. Por supuesto, podríamos hablar muchísimo más, pero así no os entretengo más, que ya suficiente turra os he dado toda esta semana, que si os habéis perdido cualquier vídeo, pues os metéis en mi canal y hemos hecho 5. Uno para cada día de la semana y para cada aspecto de estos coches. Así que espero que os hayan resultado interesantes. Como siempre, recordaros que echéis un vistazo a la web de Level Up Academy, que es mi academia personal. Es lo más económico del mundo. Tenéis tarifa plana de cursos, podéis
empezar a aprender desde la base o profundizar en cualquier aspecto, telemetría, aerodinámica, pilotaje, lo que queráis, incluso hay contenido específico, no mucho, pero algo hay de motociclismo, de rally, de karting, así que de verdad echadle un buen vistazo y si os falta cualquier cosa me la podéis pedir, ya sea un setup para sim racing, ya sea algún curso, alguna masterclass, algún contenido adicional a las descargas, todo eso me lo podéis pedir, así que echad un buen vistazo y nos vemos por allí. En cualquier caso, gracias a todos por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos después de este gran premio haciéndole un buen análisis.